hermanos y hermanas que dirigen esta universidad, de modo especial Sor Sandra López, rectora apoderada general, queridos catedráticos y sobre todo ustedes, queridos muchachos, sueño, corazón, futuro, no solo de esta universidad, sino de esta patria que Dios nos dio. Este acto no se inscribe como un acto aislado en el proceso de la jornada celebrativa, sino como el acto central de un proceso de formación permanente que aquí se quiere dar. Formar honrados ciudadanos y buenos cristianos, siguiendo el ideal de Don Bosco. Honrados ciudadanos, y eso habla de relación humana. La ciudad se opone al campo, porque en el campo las casas están aisladas, mientras que en la ciudad están cercanas unas a otras, y las cucarachas y ratones de una casa se pasan a la otra. Para hablar de esos animalitos, no hablo también de males y malestares. Honrados ciudadanos y buenos cristianos, decía Don Bosco. Y para ello hablaba de la preventividad, fundamentada en la razón, la religión y el amor. Son las tres patas del taburete que queremos que ustedes se sienten allí para ayudar a otros a aprender en la vida, tener espíritu crítico, saber leer la historia y comprometerse en construir una patria mejor. Estamos en el contexto de la recién pasada Semana Mayor, en el periodo de Pascua, preparándonos a la fiesta de Pentecostés. Permítanme, a la luz del mensaje que acaba de ser dado, cuyas palabras claves son humildad, oración, permanecer en Él, podar, dar fruto, resumiendo así las tres lecturas. No hablo de la belleza del Salmo responsorial, el hombre que da fruto en su sazón. Quiero centrarme en algo muy diciente en la vida de Jesús, que tienen frescos ustedes en su mente, los que tuvieron la alegría de participar en las oraciones y las expresiones de fe de la Semana Mayor. Quiero partir de esta afirmación fundamental. No debemos envidiar a los contemporáneos de Jesús y considerar con alegría la gracia que nos ha sido concedida de poder encontrarlo, de revivir su pasión y de celebrar su memorial. Él está en medio de nosotros. Él es el eterno viviente. Así se define a sí mismo en la gran visión inaugural con que se abre el Apocalipsis al vidente de Patmos, que ve los cielos abiertos, y en ese cielo abierto, el día del Señor, tiene la experiencia de Hoson, el viviente. El que es, yo soy, José y mí. Hos-en, el que era, y no dice el que será. Dice Hos erjámenos, el que está viniendo, el que está vivo, el que está actuando. Jesús está en medio de nosotros. En sus manos está nuestra historia personal, la historia de nuestras familias, aunque solo a veces veamos pecado en nuestra casa, infidelidad, soberbia, orgullo, abandono. ¿Y cuántos de ustedes han venido creciendo sin calor de papá
y hasta sin calor de mamá. Y eso es duro en la vida, muy duro. Él está y esa familia le pertenece, ustedes le pertenecen, como esta institución le pertenece, como la patria, Nicaragua le pertenece. Jesús está en medio de nosotros, nos hace escuchar su palabra y está aquí presente en este momento para hacernos comprender el misterio de su vida y de nuestra vida. En el misterio de la Eucaristía, al celebrar el memorial de su muerte, es donde principalmente se nos revela, nos entrega su amor, prende el fuego nuevo en nuestro corazón, transforma nuestra vida y nos confía la misión de hablar de Él a los demás. Los grandes acontecimientos de la Pascua no son solo hechos del pasado. No vivimos del pasado, muchachos. Por medio de la Eucaristía, el Jesús glorioso presente en medio de nosotros nos ayudará a revivirlo de forma intensa y muy real. Hará brotar una profunda relación entre su historia y nuestra historia, entre su vida y nuestra vida. En Él nos convertiremos en criaturas nuevas, revitalizamos nuestro bautismo y nos transformaremos en un pueblo que anuncia su amor a todo el mundo. Por medio del cuerpo eucarístico que se nos da en alimento, llegaremos a ser su cuerpo, su realidad viviente en la historia, una sola cosa con Él, su imagen en medio de los hombres. Estos dones grandes y misteriosos presentes en la Eucaristía exigen ser contemplados y asimilados constantemente y de forma siempre nueva. Y la fiesta del Santo Patrono Isidro nos permite volver a entrar en esta contemplación. Les decía, quiero centrarme en una figura de Jesús previo a su muerte. Su entrada triunfal en Jerusalén. Y así lo titulan los textos sagrados. Triunfal. Tronco de triunfo, terminará en la cruz. El evangelista Juan utiliza una palabra que nos invita a la reflexión. Los discípulos comprendieron lo que aconteció en la entrada de Jesús en Jerusalén cuando fue glorificado. No comprenden quienes aplican a Jesús los criterios interpretativos del modo de proceder mundano, de la realeza y del poder. Así que Jesús no contenta a nadie. Los que están por la claridad absoluta querrían que pusiera en ejercicio su realeza, pasando inmediatamente a los hechos. En cambio Jesús entra a Jerusalén, que le va a echar preso, que lo va a juzgar, que lo va a torturar, que lo va a matar. Y los que hubieran deseado que el subrayado estuviera en la humilde mansedumbre de Jesús quedan sorprendidos, porque Jesús acepta los honores de rey, admite un reconocimiento público, solemne y glorioso, que les deja sumidos en la duda. Jesús comienza su pasión con las mismas claridades y las mismas oscuridades que ya antes habían caracterizado su ministerio y que se habían puesto de manifiesto particularmente en su enigmático modo de hablar en parábolas, de forma que el que quería podía entender y el que no quería quedaba a oscuras. El misterio de Jesús se va manifestando gradualmente a través de claridades y oscuridades. Queridos jovencitos, que nosotros vamos sopesando, vamos acogiendo atentamente para poder llegar a comprenderle tal como es. No un Mesías que satisfaga nuestras expectativas de que todo sea luz y poder y de que todo sea mansedumbre y ocultamiento. No. Y estos extremos se dan en nuestra sociedad. ¿Y hasta cuándo, Señor, vamos a estar en esto? En esta crisis. Y el hambre aprieta. Que no oye Dios. Y otros, no. Mejor no hablemos, no se diga nada.
calladitos. Los dos extremos. Y sé que les afecta a ustedes, muchachos, no me digan que no. Y espero no estar aquí entre chavalos avestruces, que cuando se sienten perseguidos, lo que hacen es meter la cabeza en un hoyo pensando que ya se acabó el peligro. Y es cuando más fácil las apresan. El misterio de Jesús se va manifestando gradualmente a través de claridades y oscuridades que nosotros vamos sopesando y acogiendo atentamente para poder llegar a comprenderle tal como es. Me decía el padre Chico, uno de los acentos que ponemos aquí es que el chavalo sepa desarrollar espíritu crítico y una sana crítica. Jesús no es un Mesías que satisfaga nuestras expectativas de que todo sea luz y poder, o de que todo sea mansedumbre y ocultamiento. Jesús representa la novedad de Dios, la entrada del Dios diferente del que esperamos, del Dios que nos llama a una forma de vida realmente nueva y que precisamente por eso trastorna nuestras expectativas. Voy concluyendo. Hemos contemplado hasta aquí a Él, el Maestro, nuestro hipógramon, como lo llama Pedro. ¿Saben qué era el hipógramon? ¿Cómo aprendían cuando no había ni pizarra ni papel los niños en la cultura greco-romana a escribir? Se hacía una tablita con bordes altos, se rellenaba de cera, pero debajo de la tablita estaban las letras. El niño solo miraba la cera y el maestro sapiente guiaba la mano del niño sobre la cera y a los ojos del niño empezaba a aparecer las letras. Dice Pedro que Jesús es nuestro modelo, nuestro hipógramo, y que por la fuerza del Espíritu se va plasmando en nosotros la vida de Jesús. Y así vamos perteneciéndole a Él. Qué bella imagen. La iglesia llamada a ser imagen de Jesús. La iglesia no son las paredes, somos nosotros. La claridad y la oscuridad de Cristo se reflejan en el misterio de la iglesia. También ella en su modo de proceder tiene claridad y la fuerza de la palabra de Dios, la capacidad de impulsar el compromiso civil, humano, social y político y promover la inserción en la sociedad. Es el aspecto glorioso, la entrada de Jesús en Jerusalén. Chavalos, y ustedes están llamados a gritar Hosanna al que viene en nombre del Señor, como los chavalos de Jerusalén. Pero también la iglesia es ella misma y lo es profundamente cuando se recoge en oración, y aquí estamos ya con el santo patrono de ustedes, se recoge en oración, en adoración, en humildad, como ocultándose en la adoración del pan eucarístico, también lo es cuando acepta la humillación y la prueba. ¿Cómo nos han acusado de golpistas? Después de haber echado todas las energías buscando solución a los problemas. Y eso es demoníaco, eso es satánico. Ver mal al que trata de hacer bien. Y se actúa conforme lo acordado a ese momento en el diálogo. No sacamos ninguna carta de la manga, simplemente resumimos y presentamos. Hasta aquí se llegó. Señor, hay que tomar decisión. Resultado, sonrisa, se recibe, se aplaude, dice, vamos a darles unos retoques. Y los retoques fueron dados diciendo, estamos ante los verdaderos satánicos, son ellos y los golpistas. No importa. Es parte de pertenecer a la iglesia y dirigir a la iglesia, y nos enorgullece sufrir, no por nuestras cochinadas,
sino por ser fieles a Cristo. Humildad, humillación, prueba. La iglesia es ella misma en ambas situaciones y la una no está separada de la otra, ni tiene privilegio alguno sobre la otra, porque solo en esa bien lograda unidad entre claridad y mansedumbre es como la iglesia camina al modo de Jesús y revela a los hombres la fuerza de Dios y su misericordia, el poder de Dios y su hacerse semejante a nosotros, su justicia y su infinita bondad. Este misterio de la iglesia humilde, dulce y amable como María, a la vez que fuerte y valiente como Pedro, de la iglesia que se retira al silencio de la oración y que proclama abiertamente la palabra de Dios en las plazas y en cualquier lugar, debemos mantenerlo celosamente en su unidad y procurar cuidadosamente que arraigue en la historia de nuestra patria. Honrados ciudadanos, ¿no? Honrados ciudadanos. Es una de las metas. Esta doble realidad de la vida de la iglesia debe manifestarse en la vida de cada uno de nosotros, muchachos. Hemos de vivir nosotros mismos el misterio de Cristo y de la iglesia, tiempos de fuerza y claridad, y tiempos de humildad y ocultamiento, tiempos de actuación generosa y comprometida, y tiempos de contemplación y oración. La clave de este comportamiento misterioso de Cristo y de la iglesia la percibimos en el misterio pascual. Nosotros como iglesia y como cristianos pasamos por este mundo como pasó Jesús. Vivimos con el deseo de mantenernos firmes en Él, en este seguimiento del Señor, tal como Él fue y se presentó, y de ser una iglesia en plena consonancia con el modo que Jesús tuvo de manifestarse. Y en esto, muchachos, ya ustedes, hace un año les hablaba de San Isidro Labrador y cómo este hombre campesino y letrado, fíjense, después de tantos siglos que murió, hablamos de él. Un hombre que en su historia no contaba, que le tocó vivir tiempos difíciles. La reconquista de España por parte de los cristianos en 1085, la conquista de Toledo, y en 1090, por otra parte, la unificación frente a la avanzada cristiana, la unificación de los Emiratos Árabes bajo el dominio de los almorávides, que marcó el declive de la civilización ibero-islámica. Saben ustedes que por 8 siglos los árabes dominaron España casi entera, toda la parte norte no. En las tierras reconquistadas estaba vivo el problema de la repoblación cristiana y de la convivencia con los mudéjares, esto es, los árabes que permanecieron en tierras reconquistadas. Por un lado, en las zonas controladas por los almorávides se instalaron los representantes de un imperio único, que era desde el Sahara hasta el Tajo, en la península ibérica, y los enfrentamientos con las poblaciones de religión judía y con las comunidades mozárabes se recrudecieron. Isidro le tocó vivir todo eso, toda esa ola de enfrentamientos, de guerra, de hambre. Él era de una familia pobre, como muy bien saben, y desde muy joven se dedicó al trabajo de los campos, de donde viene el sobrenombre de labrador. Ustedes saben bien que quedó huérfano siendo muchacho, como muchos de ustedes. La orfandad se asume, pero nunca termina de asumirse cuando uno sabe que papá y mamá viven y están allí y lo han abandonado. Y eso duele más. Y este Chihuín tuvo que trabajar como jornalero de un rico llamado Juan Vargas. Cuando Madrid fue conquistada por el ejército almorávide, esto es por los no cristianos, tuvo que huir a Torrelaguna y ahí se casó con María Toribia, llamada posteriormente María de la Cabeza,
también santa, con quien tuvo un hijo y que a su vez será tenida como santa, pues del hijo no sabemos. Isidro siguió trabajando para otro rico terrateniente hasta que pudo regresar a Madrid para ponerse al servicio de Juan Vargas. En todas estas actividades tuvo conflictos con otros agricultores que lo acusaban de no trabajar para dedicarse a las prácticas de piedad. En Torres Laguna las sospechas fueron en aumento, también por parte del patrón, e Isidro tuvo que superarlas realizando milagrosas multiplicaciones de grano. Sin embargo, solo Juan Vargas se dio cuenta de la profundidad de su virtud, por lo que la estima y la confianza que siempre le tuvo se transformó en veneración cuando lo sorprendió en oración, según la leyenda, mientras un grupo de ángeles araban la tierra por él. Miren, la mente humana va creando estas leyendas que detrás de la cual hay mucha verdad. ¿Qué verdad, jovencitos? El sueño en el que algunos han caído ya porque se alargó el obispo. La cara y los ojos me dicen con quién hablé y quién nada más soportó. Qué triste soportar el amor. Qué triste tener el corazón seco, no dejarse alcanzar. Muchachos, muchachas, el eterno viviente los ama. Los necesita para dar luz en estos momentos de oscuridad, de tinieblas y de semiluz. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Queremos servir con humildad, en santidad, con el corazón y esperanzar al que sufriendo está y al que llora, dar compasión. Tú nos enseñas este gran valor, llenos de fe, ver la misión, con afecto y ternura servir a la humanidad. Es el poder del amor. Gracias, Papa Francisco, por acoger el llamado de Cristo. Con gran humildad y cariño, hoy quieres servir a tus hijos. Gracias, Papa Francisco, por dar aliento al que vive afligido. Nuestras plegarias están siempre contigo, nos llevarás a encontrar el camino. Qui sibi nomen imposuit Francisco. Hoy responde a la llamada de Dios con prontitud y disposición, así custodiar la obra de Dios a los desposeídos y a nuestro corazón. Tú nos enseñas este gran valor, llenos de fe, ver la misión, con afecto y ternura servir a la humanidad. Es el poder del amor.
Francisco, por acoger el llamado de Cristo, con gran humildad y cariño, hoy quieres servir a tus hijos. Gracias, Papa Francisco, por dar aliento al que vive afligido. Nuestras plegarias están siempre contigo, nos llevarás a encontrar el camino. Oh, gracias, gracias, Papa Francisco, por acoger el llamado de Cristo, con humildad y cariño, gracias, Papa Francisco, por dar aliento al que vive afligido. Nuestras plegarias están siempre contigo, nos llevarás a encontrar el camino. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen.